Unos instantes antes de irnos a la pausa. Excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y el tema, bueno, que vamos a poner sobre la mesa es precisamente acerca de este informe de Andrés Manuel López Obrador. Pero antes le damos la bienvenida, por supuesto, a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos, también con nosotros Rogelio Rodríguez. Buenos días, Rogelio. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros de mesa también. Y como cada lunes también nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Marco, buen día. Hola Claudia, buen día Mauricio, Rogelio, como siempre, buen día al auditorio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues como ya le adelantábamos, el tema de la mesa el día de hoy es precisamente este informe de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo decía hace unos instantes, ¿no? No cabe duda que en México, pues cada figura, cada gobernante tiene su estilo, su forma de hacer, la manera de llevar a cabo las riendas, y hoy vimos una manera distinta de realizar un informe a 9 meses de administración, enmarcado por un tercer informe, y bueno, totalmente diferente. Iniciamos contigo, Mauricio, ¿te parece? Sí, yo no puedo decir que es totalmente diferente. Habría que recordar los informes del presidente Peña Nieto, que los da el mensaje precisamente ahí en Palacio Nacional, y posteriormente entregaba, bueno, a veces lo daba un día después. Siguiendo un protocolo legal, legal, un protocolo legal. A final de cuentas, el mensaje lo pueden dar antes o después. Peña Nieto lo hacía un día después, incluso. Antes se entregaba el documento ahí al Congreso, enviado por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, y eso sigue siendo igual. No asistió el presidente López Obrador sin banda presidencial al Congreso, sin banda presidencial, lo que indica que también hay pues hay algunas lagunas legales, pero se supone el artículo 34 constitucional, cuando habla sobre el uso de los símbolos nacionales, se menciona la banda presidencial y dice que debe portarla cuando entrega el informe, cuando recibe a embajadores o ministros de otros países, y la ceremonia del grito de independencia. No lo usó, y se me hace extraño, ¿no? Porque digo, si algo anhelaba López Obrador era portar la banda presidencial. En algún momento portó una banda, pues bueno, aquella banda cuando se hizo pasar como presidente legítimo de México, y ahora no la usó. Entonces, bueno, hay varias situaciones ahí. El hecho de que diga tercer informe, no el primero, legalmente y constitucionalmente es el primero, a través de siguiendo la lógica de la cuarta T, de la 4T. ¿El primer informe para qué? Porque bueno, para él lo decía. Sí, porque para el pueblo, que a final de cuentas no era un informe, sino lo manejaron como asamblea informativa. El que se hizo en el Zócalo los 100 días, después el que hizo el 1 de julio, a un año de su triunfo y 6 meses de su gobierno, de su administración. Se maneja como tercero, pero bueno, esa es la confusión. Se entiende, ¿no? Los otros informes, pero bueno, legal y constitucionalmente es el primero. Entonces hay una serie de situaciones. No sabíamos si lo escuchábamos sin ver la ceremonia o el evento. Pues bien pudo haberse tratado de una mañanera. Dijo exactamente lo mismo que es una mañanera, desviándose de algunos temas, justificándose otros temas, culpando a otros por otros temas, lo que siempre dice en la mañanera. No había manera de compararla, y luego sale en un presidium solo, dando la señal de que el gobierno es él, solo él y solamente él, dando la señal de que él es el único poderoso en el país, el que ostenta el poder, un caudillo. Y bueno, al final el mensaje, ¿no?, dirigido a los adversarios, a sus adversarios, dando muestras todavía de intolerancia y de polarización hacia el país. O sea, habla de que gobierna para todos, pero califica a los adversarios, ¿no?, y con adjetivos que me parece que no deben ser. En algún momento, pues sí, debe hacer uso de su derecho de réplica, pero siempre atacando y poniendo adjetivos. Entonces me parece que es un mensaje que divide todavía al país entre él, que es el bueno, y los demás, que son los malos. Entonces me parece que como tal no nos informó gran cosa.
vaya, lo que ha venido haciendo, asumiéndose algunos logros que no son de él, como lo de los Juegos Panamericanos, como por ejemplo lo de las remesas. O sea, pues es el trabajo de los paisanos que viven en el otro lado, y bueno, el que haya más remesas, pues lo asume como un logro de su administración, entre otros rubros, ¿no? Que no quedan claras algunas cosas. Y en el estilo, insisto, Peña Nieto, el presidente Peña Nieto lo hacía en Palacio Nacional, ahí en ese mismo patio, ya sea un día antes, un día después, un mensaje con el recuento de los supuestos logros de su administración en el año que informaba, y en ese aspecto creo que no cambian las cosas. Es prácticamente lo mismo. El presidente Calderón también hacía un evento, ya sea en el Auditorio Nacional o en algún otro escenario, y luego entregaban el documento al Congreso de la Unión. Entonces creo que no hay el único cambio es el estilo de dar el discurso. Creo que es el único cambio que veo. Decíamos, ¿no? Al inicio cada uno de sus gobernantes tiene el estilo, la forma y de llevar a cabo este tipo de eventos y hasta llevar las riendas del país. Rogelio Rodríguez. Sí, Claudia, buenos días. A mí también me parece que escuchamos lo mismo que hemos escuchado en cuanto al mensaje. En cuanto al mensaje, durante la campaña, durante las mañaneras, durante las veces que ha él comparecido, entre comillas, ante el pueblo mexicano. Creo que no escuchamos nada nuevo, ¿verdad? Y lamentablemente yo he insistido aquí en esta mesa que a mí me agobia una preocupación de que estemos en la puerta de que el país se vaya en declive, ¿no? Que estemos ante una situación de crisis muy pronto por todas estas decisiones, estas políticas que a mí me parece erróneas totalmente. Yo creo que no hay mexicano al que no le gustaría que el país le fuera bien, ¿no? Pero por la forma en que estamos viendo conducir los destinos del país, por la forma en que está conduciendo el presidente, me parece que vamos directos al despeñadero, ¿no? Y no se trata de ser pesimistas, se trata de hacer un análisis de las situaciones que se están viviendo, o sea, y no vemos otro futuro más que para allá. Pero bueno, lo que escuchamos ayer es una repetición de frases trilladas, de anuncios trillados que ya los ha repetido miles de veces, yo creo, en las mañaneras, ¿no? O en sus discursos, en las giras que hacen en los estados, en los temas. Y lo peor de todo es que hay situaciones que uno no las cree. O sea, habla de que no ha habido aumento de la gasolina. Todos sabemos que eso es una mentira absurda, que presume mucho lo del salario mínimo, el aumento del salario mínimo, cuando la mayor parte de los mexicanos no ganamos el salario mínimo. O sea, la mayor parte de los mexicanos ganan por encima del salario mínimo, entonces ese beneficio pues no se traduce. Yo creo que lo único destacable ahí es que reconoció el fracaso que ha tenido el gobierno en el tema de inseguridad, que creo que es uno de los temas que deben tener prioridad en todos los gobiernos, no nada más en el gobierno federal, en todos los gobiernos de los estados. Y bueno, ahí definitivamente estamos pagando consecuencias toda la sociedad y no vemos resultados. No habló de un combate, no habló de una estrategia y un tema al que no le dedicó más de 10 minutos. Exactamente, o sea, dedicó él la gran parte de su discurso a presumir los apoyos a los adultos mayores, a presumir presuntos empleos a los jóvenes, a programas sociales. Bueno, digo, qué bueno, ¿verdad? Que se apoye de esta manera a los grupos vulnerables, pero en temas torales, en temas que tanto siente la sociedad como la inseguridad pública, no vemos solución ni en lo corto ni en lo mediano plazo, porque no hay una estrategia de gobierno para atacar este problema, y creo que ahí es donde deberían estar centrados los esfuerzos, porque de ahí se deriva todo, de ahí se deriva empleo, de ahí se deriva inversión, de ahí se deriva todo lo que está alrededor de una economía de un país. Marco Antonio Vázquez. Lo mismo, ¿no? A mí lo que me preocupa realmente es que no veo un proyecto de nación, no veo dónde inicia la cuarta transformación y cuál es el objetivo de la misma. Y yo ayer, este gobierno, este presidente conocen muy bien al pueblo de México. Se lo tragan cada que pueden, le dan a tole con el dedo. Eso del tercer informe no creas que es una casualidad, ni una ocurrencia, ni nada. Es centrar al pueblo en un debate. ¿Fue el primero o fue el tercero? ¿Es constitucional o no es constitucional? O sea, son cosas intrascendentes para la vida nacional. Y no es ninguna casualidad. No son tontos. No son tontos en cuanto al manejo de masas. No son tontos en cuanto métete todas las redes sociales y dominan las redes sociales ellos. ¿Por qué? Porque saben cómo hacerlo. Porque tienen lana para hacerlo.
y les preocupa mucho el qué dirán, pero también usan el qué dirán para desviar los temas trascendentales del país. Un presidente que apenas reconoce su fracaso o que no va bien en materia de seguridad pública, cuando todos vemos que no solamente va bien, va perdiendo o van perdiendo nuevamente la lucha contra la delincuencia. No sé si a propósito, no sé si por falta de capacidad, pero por cualquiera de las dos cosas es gravísimo lo que está ocurriendo en el país. Insisto, no veo una estrategia de desarrollo ni siquiera social. Lo que está haciendo, la entrega de los recursos a los viejitos, la entrega de los recursos a las personas que no tienen trabajo, la entrega de los recursos a los que no quieren, para que no guachicoleen como si eso fuera no sé, digo, no sé qué piensen. O sea, toda esa entrega de recursos no son proyectos de desarrollo, son proyectos de asistencia social, que es otra cosa. El desarrollo social no lo veo por ninguna parte, no veo que estén pensando ellos, bueno, te voy a dar 2.500 por cada bimestre, pero tú tienes que hacer esto para crecer y entrarle a otra etapa de tu pobreza y irla superando poco a poco. En materia de educación, lo más trascendente fue cambiarle los nombres a todo lo que tenían por Nueva Escuela Mexicana. Nosotros vemos el proyecto de educación y es exactamente el mismo que vimos con Fox, con Felipe Calderón, con Peña Nieto. Incluso hay quien dice que la evaluación va a continuar. Ahora, nada más que ahora te van a evaluar nada más para saber que estás mal. No te van a evaluar con el propósito de diagnosticarte y llevarte a nuevos estadios de conocimiento que te permitan darle un desarrollo educativo a los niños. Hay mucho que exigirle todavía al presidente. Este México no se parece en nada, pero absolutamente en nada al que él nos dibujó en sus dos anteriores campañas y mucho menos al que nos dibujó en la campaña anterior. Sí tiene, en beneficio de él hay que decirle que por fin está aterrizando el dinero a los más pobres en esos programas de asistencia social. Eso sí es un beneficio y qué bueno que lo está haciendo y eso es lo que le sostiene su popularidad. Yo insisto, mientras él siga teniendo dinero para darle a los pobres, este presidente va a tener una popularidad del 70-80%, que es monstruosa para lo que podemos ver en el mundo y para lo que hemos visto a nivel nacional. No existe otro liderazgo político con ese respaldo social. Hay liderazgo por fin. Este México por fin tiene un presidente con liderazgo y eso también se aplaude porque finalmente hay que encauzar a las mayorías hacia un solo objetivo. Lo que veo, lo que le adolece a este país es precisamente ese objetivo. Esa cuarta transformación que nos dibujaron, que nos dijeron, ya tenemos la reforma, ya tuvimos la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana y esto que viene es la consolidación de todas esas transformaciones. México va a la cuarta transformación. Yo insisto, ¿dónde está el proyecto? ¿Qué es lo que quieren hacer de esta cuarta transformación? No lo veo por ninguna parte. Tampoco veo que esa corrupción de la que él presume que se haya acabado ya no haya corruptos en los gobiernos. La forma como distribuyen los recursos los delata. Todos los proyectos que tienen en importancia los asignan directamente a empresarios que si no son sus amigos que me digan cómo o de dónde los sacaron o por qué se los dieron a ellos cuando muchos ni siquiera tenían experiencias en los ramos que están haciendo. Hay un video ahí previo al informe de gobierno, una madre de familia sube un video de un niño que le dice no me quiero morir, un niño con leucemia que dice no hay medicamentos para las quimioterapias. O sea, todo eso nos refleja al México que él atacó en sus discursos de campaña. Que él, ¿te acuerdas el escándalo que hicieron con Duarte de que a los niños con cáncer les dan tal cosa? Sí, o sea, exacto. Todo esto es todo lo que vemos previo al informe y lo que vemos posterior al informe y dentro del informe es el México que él atacó. El discurso, el mensaje que da la nación es intrascendente, si lleva banda, no lleva banda, si dice tercero, primero informe. O sea, realmente eso no va a cambiar a México. No está, ni siquiera está presupuestado dentro de los marcos normativos porque este no es el informe, este es el mensaje presidencial a la nación y eso es otra cosa diferente. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos conocen perfectamente al pueblo de México, saben que nos van a meter en ese debate y nos van a hacer perder el tiempo mientras ellos siguen viviendo como casi como reyesitos. El 70%, lo decías tú hace unos instantes, aún respaldan y tienen las expectativas muy altas en cuanto a la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que decirlo que en la marcha de este
En el marco de este informe de gobierno también hubo marchas en distintos estados del país, Mauricio. Marchas intrascendentes, ¿no? O sea, realmente no han pesado ese tipo de marchas. En la misma Ciudad de México se intentó hacer una ayer mismo y bueno, no tuvo el eco. En algunos puntos coincido plenamente con Marco, ¿no? En la palabra tercero, pues sí, es las famosas cajas chinas, ¿no? Que tanto criticaban también, por cierto, la entonces oposición, para desviar la atención. Y sí, evidentemente, y muchos nos fuimos a debatir un poquito si es tercero, primero o segundo, o qué informe era. Y se desvió la atención de muchos temas, ¿no? Como la del crecimiento económico, que desvía el presidente, que no, que lo que importa es el desarrollo y la distribución del dinero, que si se aumentó el salario, pero no dice que hubo que ha disminuido la generación de empleos y empleo también en el país. En sí, una serie de situaciones, ¿no? Las marchas en contra del no tienen peso, ni vayan. Se supo de algunas ahí la información un poquito perdida porque realmente no tenían mucha relevancia. El asunto es que también coincido con Marco en el sentido de lo que se están convirtiendo en lo que tanto odiaron. El gobierno federal o el presidente López Obrador se está convirtiendo en lo que tanto odió, y muchas personas afines al gobierno federal critican a los críticos, ¿no? Y diciendo, no, es que nunca te vi criticando al PRIAN y los neoliberales y el fifí y todas esas cosas. Pero en sí, lo que se le critica a López Obrador no es lo que está haciendo, sino que dijo que no lo iba a hacer. O no es lo que dejó de hacer, sino que dijo que lo iba a hacer. Eso es lo que se critica, ¿no? En el tema de la seguridad, él dijo que ni siquiera desde el 1 de diciembre, dijo a partir del 2 de julio, es decir, un día después de las elecciones, asegurando que él iba a ganar, va a cambiar la situación y en 3 años ya vamos a ser todos, ya no va a haber inseguridad, y vemos que la situación, lejos de disminuirse, pues bueno, ha ido aumentando, ¿no? El tema de la violencia, el tema de los pobres, o sea, a final de cuentas sigue habiendo el mismo nivel de pobreza. Los apoyos que entrega el gobierno federal pues son mínimos, ¿no? O sea, no van a acabar con la pobreza. O sea, se pueden comprar un bolillo y un jugo con la beca que les dan, pero no va a acabar con la pobreza. Entonces, son esas cuestiones lo que se critica, ¿no? Del primer año del presidente López Obrador. Y, bueno, en realidad, en términos generales, en suma, no hemos visto ningún cambio. Ningún cambio, ningún avance. Sin embargo, dice que los mexicanos están feliz. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparadas. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Hazlo súper, hazlo con H-E-B. Flecha de res para asar, $69.90 el kilo. Cirlón con hueso extra suave, $119 el kilo. Chuck steak con hueso, $121 el kilo. Vigencia al 2 de septiembre. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Son las 9:23. ¿Hay un México feliz, Rogelio Rodríguez? No, Claudio, yo definitivamente, pues, estoy creyente de que la felicidad no depende necesariamente de que un gobierno haga un buen trabajo o un mal trabajo, ¿no? Creo que la felicidad está en cada quien, ¿no?
en el entorno que uno mismo se construya y no de que si el presidente López Obrador va a tener éxito o no en su gobierno. Y ahorita que antes del corte abordaban ahí el tema de que el nivel de aceptación del presidente sigue siendo muy alto, del 70% según los especialistas. Pero yo soy un convencido de que este nivel de aceptación es hasta cierto punto normal, ¿no? Todavía no transcurre un año de gobierno. 9 meses. 9 meses y creo que todavía los mexicanos o los chairos o quienes son apasionados restauradores de él, todavía no están padeciendo las consecuencias de las malas decisiones que están tomando a nivel de gobierno. Entonces yo creo que habría que esperar, ¿no? O sea, que veamos el resultado de esas decisiones y entonces sí valorar si sigue teniendo ese nivel de aceptación. Yo creo, insisto, como lo dije desde el inicio, que todavía debemos esperar consecuencias. ¿Un México feliz, Marco Antonio Vázquez? Las encuestas dicen que sí. O sea, lamentablemente, aunque no nos guste o no nos guste las encuestas, el INEGI publicó una encuesta al respecto. Está basado en el INEGI, dice él. Y el INEGI dice que sí. Lo que el presidente no lee son los números, no le entiende a las encuestas. O sea, realmente cuando ves tú la encuesta del INEGI, pues la gente te dice en porcentajes muy altos, califica su vida. 8, 9, 7, que son de un rango del 0 al 10, son niveles de aceptación muy altos. Lo que el presidente no vio fueron los 3 últimos reactivos que le hicieron a la gente. Le preguntan, ¿tu ciudad cómo está? Y de ahí se cae de los 7, 50... Cae la felicidad, se desploma. La felicidad se desploma a poquito más de 6. Y luego le preguntan, ¿y tu país cómo está? Y la felicidad se sigue desplomando hasta 5.1 y 3 por ahí va. Y le preguntan, ¿y tu felicidad cómo está en cuestión de seguridad pública? Y la felicidad se desplomó casi llegando al 5. Eso es lo que no leyó el presidente. O sea, sí es cierto que este México está feliz, pero todos los números que tienen que ver con los gobiernos están abajo de la aceptación. La felicidad no depende del gobierno o no la está generando el gobierno federal o los gobiernos estatales o los municipales. Eso lo tienen que entender muchos políticos, le están quedando a deber a la sociedad. Y yo insisto, mientras que tenga dinero, mientras que la gasolina no baje de precio, mientras que la electricidad que nos sigue saliendo muy cara o el gas o el diésel sigan siendo muy caros, este presidente va a seguir teniendo recursos para financiar todas esas pensiones que da, todas esas becas, todo eso, y la aceptación se va a conservar entre el 70 y poquito más %, que dice Rogelio, yo no lo veo difícil, ni siquiera un presidente que hemos tenido anteriormente ha llegado con esa aceptación, o sea, ni siquiera en votos, o sea, ni siquiera al entrar. Fox fue, yo digo, el presidente más tonto del país o el más baboso para darle una calificación más certera, porque se lo merece, tenía la calificación más alta el bono democrático más alto y lo echó a perder con tonterías. Este presidente tiene un bono democrático mucho más alto, una aceptación mucho más alta, y si sigue por ese camino quizá no vaya a terminar con la aceptación que tuvo Fox o que tiene ahora Fox, pero sí va a echar a perder la esperanza del país, que es lo único que le queda a este México. Dentro de esa felicidad, decíamos, también hay lágrimas, hay tristeza por los temas de inseguridad. Nos comparte un mensaje, nos envía un mensaje el señor Antonio Pérez. Dice, para los de la mesa, las becas que da AMLO son de mucha ayuda. Para los padres de familia, dice, cosas que nunca hicieron pues el resto de los gobernantes, los demás presidentes, y no es para un bolsillo, dice, o para una cosa, sino para los uniformes y útiles escolares. Aquí en los estados, dice, las becas millonarias se las llevaban los hijos de funcionarios y nunca les hicieron nada en el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues dice, en su opinión, sí ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, mira, yo creo que sí habría que reconocer algunas cosas que ha hecho el presidente. Las becas puede ser, sí, lo mencionábamos, realmente, si bien son cortas, o señalábamos que, pues bueno, les alcanza para atenuar alguna situación, pues bueno, antes no lo había y eso les ayuda, o sea, sí es algo positivo, también no vamos a decir que todo es negativo, pero hay cosas que sí hay que señalar como negativas o como mentiras. Por ejemplo, habla de 100 universidades creadas en 9 meses, ¿en dónde están? ¿Qué carreras se imparten? ¿Bajo qué validez está? ¿Quiénes son los maestros? ¿Dónde están ubicadas? ¿En qué ciudades? ¿En qué estados? Y de las ciudades, ¿en dónde geográficamente están?
¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son esas universidades? O sea, no pueden crear universidades como tiendas de conveniencia, ¿no? O sea, otras cuestiones, ¿no? Ya no hay avión presidencial. Claro que sí lo hay y nos cuesta. Que no lo use es otra cosa. En lo del que hemos ahorrado 145 mil millones de pesos. Sí, pero entonces ¿por qué dices que no hay dinero y que te entregaron un país quebrado? ¿O por qué no le das dinero o distribuyes el dinero a la cultura, a deporte, a la ciencia, incluso al tema de salud, que estamos viendo que hay muchas deficiencias y que hay desabasto de medicamentos? Eso es lo que se cuestiona, ¿no? Lo que dice también de los 18,000 de la Guardia Presidencial que ya... Son 8,000. Él habla de 18,000. No, 8,000. Bueno, de los que hable, dice, ya no lo cuidan al presidente, el presidente lo cuida a la nación. ¿Por qué no mandas por lo menos unos 200 a Victoria? O sea, ¿por qué no mandas? O sea, ¿dónde están esos? Pero es otra falacia. O sea, realmente lo siguen ocupando para lo mismo. Sí, nada más que ahora ya no se llama Estado Mayor Presidencial, ahora se llama ayudantía. Es cierto, son menos, pero se le siguen cuidando el mismo número de elementos al presidente. Sí, hay que reconocerle lo de las becas, hay que reconocerle los adultos mayores, el apoyo a los adultos mayores. Eso es indiscutible, no existía o existía de manera miserable, eso es indiscutible. Lo que estamos nosotros hablando, de lo que se habla y de lo que tiene que ser trascendente es del proyecto nacional. O sea, tú le das una lana a un INI o a alguien que no trabaja, ¿para qué se la das? O sea, lo vas a mantener 6 meses y después de los 6 meses ya tiene chamba, ya trabaja, ya regresó a la escuela, ¿o para qué? O le estás pasando un no proyecto. existe ninguna obligación. La obligación de las becas, lo de las becas. O sea, realmente, si este pueblo tuviera trabajo, si este pueblo estuviera feliz, como él lo dice, o sea, ni requeriríamos de becas, ni requeriríamos de ese tipo de cosas, sino de un gobierno que estuviera organizando a la sociedad y dirigiéndola hacia un buen puerto. Todo eso no debería de existir, ni las pensiones a los La felicidad debe de ir más allá de una beca o de claro que sí, de un apoyo. Se trata de proyectos de nación, de desarrollo, de llegar al primer mundo, o por lo menos al segundo o al tercero que nos dicen que nos están, que realmente en muchos lugares no se ve. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, por eso Claudia, llegamos como al siempre, cierre de la gracias mesa. al auditorio, Mauricio, Rogelio, muchas gracias. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia, gracias al auditorio, gracias a mis compañeros de mesa. Gracias, Mauricio Zapata. En 5 palabras, efectivamente, no es para presumir. Gracias, Mauricio Zapata, también por esta colaboración en la mesa de análisis. Gracias también a usted por su participación, por habernos escuchado. Antes de despedirnos, les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos, gracias a nombre de este equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.